la mañana, 24 minutos. Hacía rato que no hablábamos con ella. Por lo pronto, un día jueves. Yo no me la recuerdo, creo que siempre hablábamos los miércoles. Y la he seguido en las redes sociales y está bastante enojada. No quiero enfrentarme con Thaís Gadialara enojada. Siempre amable y con una sonrisa. Thaís, ¿cómo te va? Muy buenos días. Buenos días, con esta sonrisa. Ay, con esa sonrisa. No sé. Bueno, decime Decime que el mundo se acaba en 24 minutos, pero con esa sonrisa. Exacto. Sí, bueno, justamente recién estaba en la presentación de un nuevo reporte sobre cómo estamos en la nueva, digamos, en la era, ¿no?, de las pandemias y que la única forma de salir de esto es mejorando y cambiando, ¿no?, nuestro vínculo con la naturaleza. Así que sí, siempre entre ese equilibrio, ¿no?, entre como, bueno, la problemática en la que nos encontramos, pero sobre todo tratando de ver hacia dónde tenemos que ir, ¿no?, promoviendo la acción. Claro, está bien. Yo lo que entiendo es que el movimiento climático, si es que lo estoy diciendo bien, si no, me corregís. Sí. Persigue un objetivo común al planeta y por supuesto en cada, pues yo te leía y decía, mientras que en el mundo nos están diciendo que la Antártida se prende fuego, acá nos peleamos y un tema que nombrás que no importa. Pero digo, bueno, a cada país le va a tocar algo que corresponde a sí propio y va a ver lo del planeta como diciendo, y Thaís, disculpame, tal vez sea muy crudo, pero digo, los gobernantes de ahora agarran y dicen, bueno, mirá, y en 2050, y veremos quién es presidente en 2050. Sí, efectivamente ocurre que siempre por otras cuestiones, ¿no?, la agenda de la política ambiental y climática se retrasa. Mismo lo estamos viendo este año, ¿no?, con lo de la pandemia, y justamente por eso es tan importante estos nuevos reportes que salen para entender que esta crisis sanitaria no está desvinculada de todo eso otro, ¿no?, que hay que modificar y de la crisis climática y ecológica en la que nos encontramos. Y además, yo ayer compartí en Twitter, después la próxima semana si querés lo podemos mostrar, pero hay muy buen gráfico de que ahora estamos con la ola, ¿no?, tratando de surfear la ola del COVID, después viene la ola de la recesión económica y una ola más grande que es la del cambio climático. Claro. O sea, son crisis latentes que tenemos y que por eso no tenemos que olvidar que por salir de lo urgente nos escapemos de todo lo otro. Y de hecho, fíjate hoy, la noticia que te traigo para que conversemos tiene que ver con un reporte que salió publicado esta semana en una revista científica, en donde un poco evidencia esto que ya se venía, ¿no?, conversando de cuál es la relación que tiene la contaminación del aire respecto, ¿no?, de la enfermedad del COVID-19. Y lo que este reporte evidencia es que la contaminación del aire aumenta el riesgo de mortalidad por COVID-19. ¿Y por qué es que se produce esto? Porque vos sabés que digamos, las partículas, ¿no?, las pequeñas partículas del aire contaminado ingresan en los pulmones y en el sistema cardiovascular y por lo tanto generan, ¿no?, enfermedades asociadas a esos sistemas. Y estamos hablando ahora de que el nuevo coronavirus es justamente un síndrome respiratorio, ¿no?, agudo, en donde, digamos, el aumento en el riesgo de mortalidad justamente es mayor ante estas patologías, ¿no?, sea respiratorias o cardiovasculares. Entonces, no estamos hablando de una relación causa-efecto, de que la contaminación del aire, ¿no?, genera la mortalidad por COVID-19, sino que estamos hablando que es lo que se llama en el reporte un cofactor, es algo complementario, ¿no?, en donde está incidiendo puntualmente, ¿no?, en aumentar el riesgo de mortalidad por COVID-19. Más precisamente lo que dice el reporte es que la contaminación del aire contribuyó en un 15% a nivel mundial a la mortalidad por COVID-19. Obviamente siempre estos reportes científicos lo que dicen es que habrá que volver, ¿no?, a profundizar el análisis una vez que concluya la situación de pandemia. Lo más importante acá siempre tener en cuenta es, bueno, ¿qué hacemos con esto, no? ¿Hacia dónde tenemos que ir con esta información? Y ahí lo que se plantea es que seguramente, o lo que todos estamos esperando, es que la situación sanitaria del coronavirus se resuelva, ¿no?, con una vacuna, pero en realidad no tenés una vacuna ni para la contaminación del aire ni para el cambio climático, sino que ahí tenés que implementar distintas políticas de cambio enfocadas sobre todo a hacer más eficientes los sistemas de movilidad, es decir, menos, ¿no?, vehículos a combustión, más bicicleta, más peatonalización, más transporte público, reducir también, ¿no?, las emisiones de gases de efecto invernadero
acelerando, ¿no?, la transición hacia renovables y también mejorando lo que son las actividades de cambios de uso de la tierra. Esto como algunas de las acciones, ¿no?, siempre vinculadas tanto para hacer frente a la problemática del cambio climático como también a la contaminación del aire. Claro, bueno, Thaís, por supuesto que lo escuchamos y son todos objetivos, no quiero decir loables, porque no sé si es la palabra que quiero utilizar, pero siempre lo que te digo, ¿no? A mí la duda que me queda es si los gobiernos, justamente bajo la fachada o la coartada de una pandemia que se les vino, agarrar y en algún momento decir, bueno, mirá, con la excusa de que primero lo urgente o lo importante, bueno, lo importante cada vez se haga más urgente. Sí, el problema es que si no vas a atacar la recuperación o las acciones ante la pandemia, también buscando responder, ¿no?, al cumplimiento de los objetivos climáticos y ambientales, lamentablemente vas a tener después otra pandemia, ¿no? O sea, ahí está el problema de la situación. O sea, son cambios que tenés que hacer en paralelo. De hecho, vos fíjate algunos de los cambios que yo mencioné, que medio que se tuvieron que poner de manifiesto en el contexto de la pandemia, en donde mismo acá en la ciudad de Buenos Aires se buscó fomentar mucho más el uso de la bicicleta y de la peatonalización para responder a la crisis sanitaria, pero de esa forma también estás respondiendo a lo que es la contaminación del aire. Esto no significa que la manera en la cual hacer frente a la crisis climática y ecológica va a tener que ser que todos, ¿no?, hagamos confinamiento de por vida, sino que tienen que haber efectivamente cambios, ¿no?, estructurales respecto de cómo estamos realizando estas actividades. Y un poco lo relaciono con lo que recién estaba escuchando, ¿no?, en el webinario de presentación de este reporte, es que efectivamente el business as usual, o sea, las cosas como las venimos haciendo, no está bien y no nos va a llevar, ¿no?, a un mejor lugar. Entonces, si vamos a volver a esa normalidad como estábamos antes, y bueno, vamos a continuar con esta era de pandemias, y hay que mejorar hacia algo que se llama, ¿no?, como el enfoque en una salud. Entender que todas las políticas tienen que tener de manera transversal esto de pensar en la salud humana, en la salud del ambiente y también en la salud animal. Veremos, ¿no?, si esto finalmente es tenido en cuenta, todos estos reportes. La idea es que lo vean los tomadores de decisión y que lo apropien, ¿no?, al momento de pensar en sus políticas. Thaís, vos que has recorrido el mundo y no solamente recorrido de turistas, sino también yendo a trabajar y a convenciones y demás, las economías regionales, ¿cómo toman la cuestión de ir pensando su producción? Digo las industrias regionales, las economías regionales, como tomándolas por grandes regiones, no solamente si algún lugar hace un champán, un queso o un alfajor. ¿Cómo está hoy la industria repensándose en forma ecológica? ¿O queda en un recuadrito? Yo digo que no quede en un recuadrito de responsabilidad, como viste, como la responsabilidad social empresarial, que de golpe, bueno, existe un departamento de responsabilidad ecológica y que quede en que en la oficina hay un tacho verde y un tacho azul y un tacho rojo. Sí, se entiende. Bueno, igual viajé más por trabajo que por turista, debo confesar. Y lo extraño, pero a ver, generalmente si vos te pones a pensar a nivel de lo que son las economías más locales, ¿no?, y los productores más locales, son los que ya también históricamente tienen mejores prácticas de vínculo, ¿no?, con el ambiente. Lo podemos ver acá en Argentina con la Unión de Trabajadores de la Tierra, que son pequeñas familias campesinas que promueven, ¿no?, la producción de agroecología y que de hecho tuvieron una demanda exponencial durante sobre todo el inicio de la cuarentena, porque la gente estaba interesada en los bolsones, que eran obviamente de frutas y verduras agroecológicas y de estación. Entonces, cuando a veces te pones a ver desde el punto de vista de lo que son las economías más pequeñas, más familiares, son las que sobre todo comprenden, ¿no?, esta necesidad de que sí, la tierra te está dando de comer, pero necesitas cuidarla, ¿no?, para hacer ese uso productivo. El gran problema está quizás en lo que hace a los modelos más intensivos, ¿no?, y más industrializados, en donde solo se busca poder generar y producir más en detrimento del cuidado del ambiente.
Esto no quiere decir que no haya grandes empresas que estén buscando transformarse, y esto que vos mencionabas, ¿no? El área de RSE o de responsabilidad social empresaria también ha ido evolucionando. Antes era como un área específica que hacía algunas actividades, y hoy para muchas empresas están trabajando este tema de manera transversal a todas sus áreas de trabajo, porque inevitablemente, ¿no? Lo tenés que pensar de esa manera. Y después sería un tercer sector, que son empresas que ya nacen con el ADN de la sustentabilidad. De hecho, están las empresas B, que son empresas certificadas en donde ya tienen en cuenta las 3 patas de la sustentabilidad, que es lo ambiental, lo económico y lo social. Entonces, sí, hay cambios. Quizás lo más difícil es para las empresas que tienen que hacer esta transición, ¿no? Empresas que ya vienen trabajando hace mucho y que ahora buscan poner también estos objetivos. Y después tenés el greenwashing como último lugar, que es empresas, ¿no? Las que más contribuyen en la contaminación del planeta, que sí que tienen sus áreas de sostenibilidad como para tratar de tapar la contaminación que están haciendo. Pregunta de millón, digo, tal vez como para pongamos que yo sea Feynman y me encuentro con una horda de chicos liderados por Greta Thunberg y me quiero pelear. Sí. Entonces yo digo, ¿la industria actual está en condiciones de poder sustentar el consumo mundial siendo sustentables? Mira, te lo voy a tomar con el ejemplo que siempre ocurre de lo que es la producción, ¿no? de alimentos, y que en realidad ese es el principal argumento que tienen, ¿no? Las pocas grandes empresas que monopolizan la producción a nivel agrícola, ¿no? de alimentos. Y efectivamente hay una falla porque todavía tenemos hambre, ¿no? en el mundo. Pues a mí me puedes decir, sí, bueno, hay fallas de distribución, estamos tirando a nivel mundial el 30% de la comida que se produce, tanto en pérdidas como en desperdicios, entonces tenés muchas fallas en el proceso una vez, ¿no? que se genera, pero también está comprobado todo el deterioro que se está generando con procesos mucho más intensivos, con lo que es el monocultivo, ¿no? Y acá en Argentina lo podemos ver con todo lo que fue la expansión de la frontera agropecuaria. Entonces, ese modelo no es sostenible ni en la actualidad desde el punto de vista de lo que es el cuidado del ambiente, ni tampoco efectivamente a largo plazo, porque si vos deteriorás a tal punto el suelo, después tampoco lo vas a poder utilizar, ¿no? productivamente. Entonces sí, suele ser siempre ese debate en sí, bueno, cómo vamos, por ejemplo, a alimentar al mundo. Lo que venimos haciendo no viene funcionando, ¿no? Efectivamente. Y también después sí, ahí tiene que haber un cambio respecto de las dietas, ¿no? Está comprobado por el último informe del Grupo Intergubernamental en Cambio Climático sobre uso del suelo, que hay ciertas dietas que contribuyen más, ¿no? a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Obviamente la vegana es la que más contribuye, pero después también tenés algunas alternativas de producción de carne que son más sostenibles. Ahora, esas metodologías de producción de carne más sostenible que hay incluso acá en Argentina tienen que ir acompañadas también de una educación en cuanto a la reducción, ¿no? en el consumo, de carne, y en dietas que prioricen más los vegetales. Ahí, bueno, che, te fui bastante liviano, o sea, una pregunta, nos dejamos hablar, digo, es una charla que hubiera terminado bien, de todas formas. No, sí. Igual un día podríamos profundizar en esto, en cuáles son las alternativas, ¿no? que hay, sobre todo de alimentación, que sean más amigables con el ambiente. Te mandamos un beso enorme, Thaís, por supuesto, lo anotamos para la semana que viene, si te parece. Charlamos de eso. Dale, voy a tratar. Bueno, ahora tengo que hablar de este reporte, después te prometo algún hilo en Twitter más positivo. Dale, espectacular. Beso enorme, Thaís, muchísimas gracias. Nos volvemos a meter en la